Canto sexto del Paraíso de Dante. Después que Constantino volvió el águila contra el curso del cielo que antes siguiera tras el antiguo raptor de Lavinia, 100 años y más permaneció el ave de Dios en el extremo de Europa, próxima a los montes de que primitivamente había salido, y bajo la sombra de las sagradas plumas gobernó allí el mundo, pasando de mano en mano, hasta que en estos cambios llegó a las mías. César fui y soy Justiniano, que por voluntad del primer amor de que ahora disfruto en el cielo, saqué de las leyes lo superfluo y lo inútil. Pero antes de haberme dedicado a esta obra, creí que sólo había en Cristo una sola naturaleza y no más, y estaba contento con tal creencia. Pero el bendito Agapito, que fue sumo pastor, me encaminó con sus palabras la verdadera fe. Yo le creí, y ahora veo claramente cuanto él me decía, así como tú ves en toda contradicción una parte falsa y otra verdadera. En cuanto caminé al par de la iglesia, a Dios por gracia plugo inspirarme el gran trabajo, y me dediqué completamente a él. Confié las armas a mi Belisario, a quien se unió de tal modo la diestra del cielo, que ésta fue para mí una señal de que debía reposarme. Aquí termina, pues, mi respuesta a tu primer pregunta, pero su condición me obliga a añadir algunas explicaciones para que veas con cuán poca razón se levantan contra el sacrosanto signo los que se lo apropian y los que se le oponen. Ve la alta virtud que le ha hecho digno de reverencia, cuya virtud empezó el día en que Palas murió para darle el imperio. Tú sabes que aquel signo fijó su mansión en el alba por más de 300 años, hasta el día en que 3 contra 3 combatieron por él. ¿Sabes lo que hizo bajo 7 reyes, desde el robo de las Sabinas hasta el dolor de Lucrecia? ¿Sabes lo que hizo llevado por los egregios romanos contra Breno, contra Pirro, contra otros príncipes y coaligados, por lo cual Torcuato y Quintio, que recibió un sobrenombre por su descuidada cabellera, los Decios y los Fabios conquistaron un renombre que me complazco en admirar? Él abatió el orgullo de los árabes que tras Aníbal pasaron las rocas alpestres de donde tú, te desprendes. Bajo él triunfaron siendo aún muy jóvenes Escipión y Pompeyo, y el triunfo de éste apareció amargo a aquella colina bajo la que naciste. Después, cerca del tiempo en que todo el cielo quiso reducir al mundo al estado sereno de que es modelo, César lo tomó por la voluntad del pueblo romano, y lo que aquel signo hizo desde el Var hasta el Rin lo vieron el Isere y el Saone, y lo vio el Sena y todos los ríos que afluyen al Ródano. Lo que hizo cuando César salió de Rávena y pasó el Rubicón fue con tan rápido vuelo que no lo podrían seguir la lengua ni la pluma. Hacia la España dirigió sus tropas, después hacia Durazzo, y a Farsalia hirió de tal modo que hasta en las sólidas orillas del Nilo se sintió el dolor. Volvió a ver a Antandro y a Simoente, de donde había salido, y el sitio donde reposa Héctor. Después se alejó de nuevo con detrimento de Ptolomeo. Desde allí cayó como un rayo sobre Juba, y luego se dirigió hacia nuestro occidente, donde oía la trompa pompeyana. Lo que hizo con el que lo llevó enseguida lo ladran Bruto y Casio en el infierno, y de ello se lamentan también Módena y Perusa. También llora la triste Cleopatra, que huyendo ante él recibió de un áspid muerte súbita y cruel. Con él corrió enseguida al mar Rojo, con él estableció en el mundo paz tan grande que se cerró el templo de Jano. Pero lo que el signo de que hablo había hecho antes y lo que debía hacer después por el reino mortal que le estaba sometido es en apariencia poco y oscuro, si, viéndole en manos del tercer César, se le considera con ojo claro y con afecto puro. Porque la viva justicia que me inspira le concedió, puesto en manos de aquel a quien me refiero, la gloria de vengar la cólera divina. Admírate, pues, ante lo que voy a repetirte. Con Tito corrió enseguida a tomar venganza de la venganza del pecado antiguo. Cuando el diente lombardo mordió a la Santa Iglesia, venciendo Carlomagno bajo sus alas, acudió en su socorro. En adelante puedes juzgar de los que he acusado más arriba y de sus faltas, que son la causa de todos vuestros males. El uno opone a la enseña común las amarillas lises y el otro se la apropia no pensando más que en su partido, de suerte que es difícil comprender
cuál comete mayor falta. Lleven los gibelinos, lleven a cabo sus manejos bajo otra enseña, que mal sigue ésta a los que ponen un obstáculo entre ella y la justicia, y que este nuevo Carlos no la abata con sus güelfos, pues debe temer las garras que a más feroces leones arrancaron la piel. Muchas veces han tenido que llorar los hijos las faltas de los padres, y no se crea que Dios cambia sus armas por las lises. Esta pequeña estrella está poblada de buenos espíritus que han sido activos en la tierra para que en ella les reemplace su honor y su fama. Y cuando los deseos se elevan hasta esta estrella, desviándose así, es preciso que los rayos del verdadero amor se eleven también con menos viveza. Pero al medir nuestras recompensas con nuestros méritos, encontramos parte de nuestra beatitud, por lo cual no la vemos ni mayor ni menor que aquellos. La viva justicia endulza, pues, de tal modo en nosotros el deseo, que nunca puede dirigirse éste a ninguna iniquidad. Diversas voces despiden dulce armonía, así también los diversos grados de gloria de nuestra vida producen una dulce armonía entre estas esferas. Dentro de la presente, Margarita fulgura la luz de Romeo, cuya hermosa y grande obra fue tan mal recompensada. Pero los provenzales, que se declararon en contra suya, no se han reído por mucho tiempo, porque mal camina quien convierte en desgracia propia los beneficios que ha recibido de otro. Raimundo Berenguer tuvo 4 hijas, y cada una de ellas fue reina, y esto fue obra de Romeo, persona humilde y errante peregrino, y después algunas palabras oscuras movieron a aquel a pedir cuentas a este justo que le dio 7 y 5 por 10, por lo cual partió pobre y anciano. Y si el mundo hubiera sabido cuál era su corazón al mendigar su vida, pedazo a pedazo, le ensalzaría más de lo que ahora le ensalza. Fin del canto sexto del Paraíso. Canto séptimo del Paraíso de Dante. Hosanna sanctus Deus Sabaoth, super illustrans claritate tua, felices ignes orum malaot. Volviéndose hacia su esfera, me pareció que cantaba así aquella sustancia sobre la cual resplandecía doble fulgor, y una y otras empezaron su danza, y como chispas velocísimas se ocultaron a mis miradas en repentino alejamiento. Yo dudaba y decía: dile, dile. Oh, decía entre mí, dile a mi dama que calme mi sed con su dulce estilo. Pero aquel respeto que me enseñoreaba de mí por B y por ICE me hacía inclinar como el hombre que dormita. Beatriz me dejó poco tiempo así, e irradiando sobre mí tal sonrisa que haría a un hombre feliz en el fuego, empezó a decirme: según mi parecer infalible, estás pensando cómo fue justamente castigada la justa venganza, pero yo despejaré en breve tu espíritu. Escucha, pues, que mis palabras te ofrecerán el don de una gran verdad. Por no haber soportado un útil freno a la virtud de la voluntad, aquel hombre que no nació, al condenarse, condenó a toda su descendencia, por lo cual la especie humana yació enferma por muchos siglos en medio de un grande error, hasta que el Verbo de Dios se dignó descender, uniendo así en persona a la naturaleza que se había alejado de su Hacedor, por el solo acto de su eterno amor. Ahora dirige tu atención hacia mi razonamiento. Esta naturaleza unida a su Hacedor, tal cual fue creada, era sincera y buena, pero por sí misma fue desterrada del paraíso porque se salió del camino de la verdad y de su vida. La pena, pues, que la cruz hizo sufrir a la naturaleza humana de Jesucristo, si se mide con esa misma naturaleza, fue más justa que otra cualquiera, pero tampoco hubo otra tan injusta, si se atiende a la persona divina que la sufrió y en la que era inherente aquella naturaleza. Aquel hecho produjo efectos diferentes, porque la misma muerte fue grata a Dios y a los judíos, por ella tembló la tierra y por ella se abrió el cielo. No te debe ya parecer tan difícil cuando te digan que una justa corte ha castigado una justa venganza. Pero ahora veo tu mente comprimida, de idea en idea, en un nudo de que espera con gran deseo verse libre. Tú dices: comprendo bien lo que oigo, pero no veo bien por qué Dios quisiera valerse de este medio para nuestra redención. Este decreto, hermano, está velado a los ojos de todo aquel cuyo espíritu no haya crecido en la llama de la caridad.
y en efecto, como se examina mucho este punto y se le comprende poco, te diré por qué fue elegido aquel medio como el más digno. La divina bondad que rechaza de sí todo rencor, ardiendo en sí misma lanza chispas, de suerte que hace brotar las bellezas eternas. Lo que procede inmediatamente de ella sin otra cooperación no tiene fin, porque nada hace cambiar su sello una vez impreso. Lo que sin cooperación procede de ella es completamente libre, porque no está sujeto a la influencia de cosas secundarias. Y cuanto más se le asemeja, más le place, pues el amor divino que irradia sobre todo se manifiesta con mayor brillo en lo que se le parece más. La naturaleza humana disfruta la ventaja de todos estos dones, pero si le falta uno solo, es preciso que decaiga su nobleza. Sólo el pecado es el que la arrebata su libertad y su semejanza con el sumo bien, por lo cual refleja muy poco su luz y no vuelve a adquirir su dignidad si no llena de nuevo el vacío que dejó la culpa, y si por medio de justas penas no expía sus malos placeres. Cuando vuestra naturaleza entera pecó en su germen, se vio despojada de estas dignidades y lanzada del paraíso, y no podrá recobrarlas, si lo examinas sutilmente, por ningún camino, sin pasar por uno de estos vados, o porque Dios en su bondad perdonara el pecado, o porque el hombre por sí mismo redimiera su falta. Fija ahora tus miradas en el abismo del consejo eterno y está tan atento como puedas a mis palabras. El hombre no podía jamás, en sus límites naturales, dar satisfacción, por no poder después humillarse con su obediencia tanto cuanto pretendió elevarse con su desobediencia. Y esta es la causa por que el hombre fue exceptuado de poder dar satisfacción por sí mismo. Era preciso, pues, que Dios condujera al hombre a la vida sempiterna por sus propias vías, bien por una o bien por ambas. Pero como la obra es tanto más grata al obrero cuanto más representa la bondad del corazón de donde ha salido, la divina bondad que se imprime en el mundo se regocijó de proceder por todas sus vías para elevarlos hasta ella. Entre el primer día y la última noche no se ha operado jamás tan magnífico progreso, ni se operará por la bondad divina o por el hombre, porque Dios fue liberal al entregarse a sí mismo, haciendo a la humanidad apta para volver a levantarse de su caída, más de lo que lo hubiera sido si le hubiese perdonado con su poder absoluto, y todos los demás medios eran insuficientes ante la justicia si el Hijo de Dios no se hubiera humillado hasta encarnarse. Ahora, para colmar bien todos tus deseos, vuelvo atrás y te aclararé algún punto a fin de que lo veas como yo. Tú dices, yo veo el aire, veo el fuego, el agua, la tierra y todas sus mezclas llegar a corromperse y durar poco, y estas cosas, sin embargo, fueron criaturas. Ahora bien, si lo que has dicho es cierto, deberían estar al abrigo de la corrupción. Los ángeles, hermano, y el país libre y puro en que estás, pueden decirse creados, como lo son de hecho en su entero ser, pero los elementos que has nombrado y aquellas cosas que de ellos se componen tienen su forma de una potencia creada. Creada fue la materia de que están hechos, creada fue la virtud generatriz de las formas en estas estrellas que giran en torno suyo. El alma de todos los brutos y de las plantas, de complexión de potencia, saca de las santas luces la chispa y el movimiento. Pero nuestra vida aspira sin intermediario la suprema bondad y se enamora de ella de tal modo que siempre la desea, y de ahí puedes deducir aún vuestra resurrección si reflexionas cómo fue creada la carne humana cuando fueron creados los primeros padres. Fin del canto séptimo del paraíso. Canto octavo del paraíso de Dante. Solía creer el mundo en su peligro que de los rayos de la bella Ciprina, que gira en el tercer epiciclo, emanaba el loco amor. Por esto las naciones antiguas, en su antiguo error, no solamente la honraban por medio de sacrificios y de ruegos votivos, sino que también honraban a Dione y a Cupido, a aquella como madre y a éste como a hijo suyo, y decían que estaba sentada en el regazo de Dido. Y de aquel de quien tomó el principio de este canto sacaban el nombre de la estrella que mira con amor al sol, ya cuando va tras él, ya cuando le precede. Yo no me apercibí de mi ascensión a ella, pero me cercioré de que estaba en su interior cuando vi a mi dama adquirir más hermosura. Y como la chispa se ve en la llama y en la voz se distingue la voz,
cuando la una sostiene una nota y la otra verifica diferentes modulaciones, del mismo modo vi en aquella luz otros resplandores que se movían en círculo con más o menos agilidad, con arreglo, según creo, a sus dichosas visiones eternas. De fría nube no salieron jamás, visibles o invisibles, vientos tan veloces que no parecieran entorpecidos y lentos a quien hubiera visto llegar hasta nosotros a aquellos divinos fulgores, dejando la órbita comenzada antes en el cielo de los serafines. Y tras aquellos que se nos habían aparecido delante resonaba hosanna tan dulcemente que nunca me ha abandonado el deseo de volverlo a oír. Entonces se adelantó uno de ellos hacia nosotros y empezó a decir solo: todos estamos prontos en tu obsequio para que te regocijes en nosotros. Todos giramos con los príncipes celestiales dentro de la misma órbita, con el mismo movimiento circular y con el mismo deseo que aquellos a los que has dicho ya en el mundo, vosotros que por vuestra inteligencia hacéis mover el tercer cielo, y estamos tan llenos de amor que por agradarte no nos será menos dulce un momento de reposo. Después que mis ojos se fijaron con respeto en mi dama y que ella con sus miradas los hubo contentado y asegurado, los volví hacia la resplandeciente alma que tanto se me había ofrecido y «Di quién fuiste», fue mi respuesta impregnada del mayor afecto. Oh, de qué nuevo fulgor la vi brillar a causa de la alegría que acrecentó, cuando yo la hablé, su anterior alegría. Más resplandeciente, pues, me dijo. Poco tiempo me tuvo allá bajo el mundo, y si hubiera permanecido más en él, hubieran sucedido menos males de los que sucederán. La alegría que despide en torno mío estos fulgores que me cubren como al gusano su capullo, me oculta a tus ojos. Tú me has amado mucho y tuviste motivo para ello, porque si yo hubiera estado allá abajo más tiempo, te habría dado en prueba de mi amor algo más que las hojas. Aquella orilla izquierda, bañada por el Ródano, después de haberse unido éste con el Sorgue, me esperaba, andando el tiempo, para recibirme como a su señor, como también aquella punta de la Ausonia donde se elevan Bari, Gaeta y Crotona, y donde el Tronto y el Verde desembocan en el mar. Brillaba ya en mi frente la corona de aquella tierra que riega el Danubio después de abandonar las riberas tudescas. Y la bella Tinacria, que se cubre de calima entre Paquino y Peloro, sobre el golfo que el Euro azota con más violencia, no a causa de Tifeo, sino por el azufre que se exhala de su suelo, hubiera esperado aún sus reyes nacidos por mí de Carlos y de Rodolfo, si el mal gobierno que revela siempre a los pueblos sumisos no hubiese excitado a Palermo a gritar «¡Muera, muera!». Y si mi hermano hubiera previsto esto, huiría ya a la avara pobreza de Cataluña para no ofender a aquellos pueblos. Es necesario, por cierto, que procure por sí mismo o por otros que su barca no tenga más carga de la que pueda soportar. Su índole, que de liberal se ha hecho avara, necesitaría ministros que no se cuidasen de acaparar para sí mismos. Como pienso, oh Señor mío, que ves como yo el gran contento que tus palabras infunden en mi alma, en este sitio donde todo bien tiene principio y fin, me es mucho más grato, y no me lo es menos, el creer que contemplando a Dios ves mi felicidad. Del mismo modo que me has proporcionado esta alegría, aclárame, pues que con tus palabras me has hecho dudar, cómo de una semilla dulce puede salir un fruto amargo. Esto le dije, y él me contestó: si puedo demostrarte una verdad, lo que preguntas lo verás delante como ahora lo ves detrás. El bien, que da movimiento y alegría a todo el reino por donde asciendes, hace de su providencia la fuerza motriz de estos grandes cuerpos. Y no sólo atiende a todas las naturalezas en su mente, que es perfecta de por sí, sino que al mismo tiempo atiende a su salud, por lo cual todas las cosas sobre las que se dispara este arco están desde luego encaminadas a un fin determinado, como la flecha se dirige al blanco. Si así no fuese, el cielo sobre que caminas produciría de tal modo sus efectos que no serían ya objetos de arte, sino de ruinas. Esto no puede ser si las inteligencias que mueven estas ruedas no carecen de actividad, como carecería de ella el primer espíritu que no las ha perfeccionado. ¿Quieres más clara esta verdad? No, repliqué, porque juzgo imposible que la naturaleza se detenga en lo que es necesario.
el alma repuso: dime, pues, ¿sería peor la existencia del hombre sobre la tierra si no viviera en sociedad? Sí, respondí, y no pregunto la causa de ello. ¿Y puede suceder esto si allá abajo no se vive de diferente modo y entregado a diversas profesiones? No, si vuestro maestro ha dicho la verdad en sus escritos. El alma, continuando en sus deducciones, llegó a ésta. Después concluyó: así pues, es preciso que a distintos efectos acompañen causas distintas, por lo cual uno nace Solón, otro Jerjes, otro Melquisedec, y otro aquel que perdió a su hijo cuando éste volaba por el aire. La virtud activa de los círculos celestes que da su imagen a la cera mortal hace muy bien su obra, pero no la aplica sin distinción alguna. De ahí procede que Esaú se aparte por su origen de Jacob y que Quirino nazca de un padre tan vil que se remonta a Marte. La naturaleza engendrada sería siempre semejante a la naturaleza que engendra si la providencia divina no fuese la más fuerte. Ahora tienes ya delante lo que antes detrás, pero porque sepas que me complazco en instruirte, quiero proveerte aún de un corolario. La naturaleza es siempre estéril si la fortuna le es contraria, como toda simiente esparcida fuera del clima que la conviene. Y si el mundo allá abajo se apoyara en los cimientos que pone la naturaleza, habría por cierto mejores habitantes en él, pero vosotros destináis para el templo al que nació para ceñir la espada, y hacéis rey al que debía ser predicador, así es que vuestros pasos se separan siempre del camino recto. Fin del canto octavo del Paraíso. Canto noveno del Paraíso de Dante. Después que tú, Carlos, hermosa Clemencia, hubo aclarado mis dudas, me refirió los fraudes de que debía ser víctima su descendencia, pero dijo: calla y deja transcurrir los años, así es que yo no puedo decir más, sino que tras vuestros daños vendrá el llanto originado por un justo castigo. La santa y viva luz se había vuelto ya hacia el sol que la inunda, como hacia el bien que a todo basta. Oh almas engañadas, locas e impías, que apartáis vuestros corazones de semejante bien, elevando hacia la vanidad vuestros pensamientos. He aquí que otro de aquellos esplendores se dirigió hacia mí, expresando en la claridad que esparcía su deseo de complacerme. Los ojos de Beatriz, que estaban fijos sobre mí como antes, me aseguraron del dulce asentimiento que daba a mi deseo. Oh espíritu bienaventurado, dije, satisface cuanto antes mi voluntad y pruébame que lo que pienso puede reflejarse en ti. Entonces la luz, a quien aún no conocía, desde el centro del planeta en donde cantaba antes, unió a mis palabras las suyas, como quien se complace en ser cortés con otro. En aquella parte de la depravada tierra de Italia, que está situada entre Rialto y las fuentes de Brenta y de Pavía, se eleva una colina que no tiene mucha altura, de donde descendió una llamarada que causó un gran desastre en toda la comarca. Ella y yo salimos de la misma raíz. Cunitza fui llamada, y aquí brillo, porque me venció la luz de esta estrella. Pero con alegría me perdono a mí misma la causa de mi suerte y no me pesa, lo cual quizá parecerá difícil a vuestro vulgo. Esta alma próxima a mí, que es una espléndida y querida joya de nuestro cielo, dejó en la tierra una gran fama, y antes de que su gloria se pierda, este 100º año se quintuplicará. Ve pues, si redunda en beneficio del hombre, haber sido excelente a fin de que su primera vida deje sobre la tierra una segunda. Esto es lo que no piensa la turba presente que está encerrada entre el Tallamento y el Adige, sin que sean bastante a su arrepentimiento los males de que es víctima. Pero pronto sucederá que Padua y sus habitantes, por ser obstinados contra la justicia, enrojecerán el agua de la laguna que baña a Vicenza, y allí donde el Sila y el Cañano se unen hay quien domina y va con la cabeza erguida, cuando ya se componen las redes que han de cogerle. Llorará Feltro la asechanza de su impío pastor, que será tal que por otra semejante no se ha entrado en Malta. Será necesario un recipiente muy ancho para recibir la sangre ferraresa, y cansado quedará el que quiera pesar onza a onza la que derramará tan cortés sacerdote por mostrarse partidario del Papa,
siendo por otra parte tales dones conformes a las costumbres de tal país. Allá arriba hay unos espejos que vosotros llamáis tronos, de donde se reflejan hasta nosotros los juicios de Dios, así es que tenemos por buenas y verídicas nuestras palabras. Al llegar aquí el alma guardó silencio y me pareció que se había puesto a pensar en otra cosa por la órbita en que volvió a ponerse como anteriormente. La otra alma dichosa, a quien ya conocía, se me presentó tan resplandeciente como una piedra preciosa herida por los rayos del sol. Allá arriba la alegría produce un vivo esplendor como entre nosotros produce la sonrisa, pero en el infierno la sombra de los condenados se oscurece cada vez más a medida que están más tristes. Dios lo ve todo y tu vista le penetra, exclamé, oh feliz espíritu, de suerte que no hay en él voluntad que te esté oculta. Así pues, ¿por qué tu voz que deleita siempre al cielo con el canto de aquellas llamas piadosas que se forman como una ancha vestidura con sus 6 alas, no satisface mis deseos? No esperaría yo, por cierto, tus preguntas si viera en tu interior como tú ves en el mío. El alma replicó por medio de estas palabras: el mayor valle en el que se extiende el agua que sale de aquel mar que circunda a la tierra se aleja tanto del curso del sol entre las desacordes playas que aquel círculo que antes era su horizonte se convierte en meridiano. Yo fui uno de los ribereños de aquel valle entre el Ebro y el Macra, que con un curso de poca extensión separa al genovés del toscano. Casi a la misma distancia, a oriente y occidente, se asienta Buggía, y la tierra de donde fui, que en otro tiempo entibió las aguas de su puerto con su sangre. Folco me llamó aquella gente que conocía mi nombre, y este cielo recibe mi luz como recibí yo su influjo amoroso, pues aquella hija de Belo, enojando a Siqueo y a Creusa, no experimentó más que yo aquel ardor amoroso mientras la edad me lo permitió, ni aquella Rodopea que fue abandonada por Demofuonte, ni Hércules cuando tuvo a Jole encerrada en su corazón. Aquí pues no hay arrepentimiento, sino regocijo, y no de las faltas que jamás vuelven a la memoria, sino de la virtud soberana que ordenó y proveyó. Aquí se contempla ese arte que produce tan grandes efectos, y se descubre el bien por el cual el mundo de arriba obra directamente sobre el de abajo. Mas a fin de que queden satisfechos todos los deseos que has traído a esta esfera, es preciso que lleve más lejos mis instrucciones. Tú quieres saber quién está en esa luz que centellea cerca de mí como el rayo del sol en el agua pura y cristalina. Sabe, pues, que en su interior está tranquilamente Rahab, que reunida a nosotros se ve inundada de la luz de aquel en el lugar más eminente. Ascendió a este cielo en el que termina la sombra que proyecta vuestro mundo, antes de que toda otra alma se viera libre por el triunfo de Cristo. Era preciso dejarla en algún cielo como trofeo de la alta victoria que se alcanzó con una y otra palma, porque aquella mujer favoreció las primeras hazañas de Josué en la Tierra Santa, que tampoco excita la memoria del Papa. Tu ciudad, que está edificada por aquel que fue el primero en volver las espaldas a su hacedor, y cuya envidia produjo tantas lágrimas, produce y esparce las malditas flores que ha descarriado las ovejas y los corderos y hasta ha convertido en lobo al pastor. Por ello están abandonados el Evangelio y los grandes doctores, y tan sólo se estudian las decretales según lo indica lo usado de sus márgenes. A eso se dedican el Papa y los cardenales. Sus pensamientos no llegan a Nazaret, allí donde Gabriel abrió las alas, pero el Vaticano y demás sitios elegidos de Roma, que han sido el cementerio de la milicia que siguió a Pedro, pronto se verán libres del adulterio. Fin del canto noveno del Paraíso. Canto décimo del Paraíso de Dante. El inefable valor, tomando como por norma de su obra divina la sabiduría de su Hijo, junto con el amor que con eterna inspiración procede de uno y otro, hizo con tanto orden cuanto ven nuestra inteligencia o nuestros ojos, que nadie puede admirar aquella obra sin gustar de la virtud de su hacedor. Eleva pues, lector, conmigo tus ojos hacia las altas esferas, por aquella parte en que un movimiento choca con otro opuesto, y empieza a recrearte en el arte de aquel maestro que la ama tanto en su interior
que jamás separa de ella sus miradas. Mira cómo desde allí se desprende el círculo oblicuo que lleva los planetas para satisfacer al mundo que le llama. Y si su camino no fuese inclinado, más de una influencia en el cielo sería vana y como muerta aquí abajo toda potencia. Y si al girar se alejara más o menos de la línea recta, se originaría, arriba y abajo, una interrupción en el orden del mundo. Ahora, lector, permanece tranquilo en tu asiento y considera aquellas cosas de que sólo te he dado una idea anticipada, si quieres estar contento antes que cansado. Te he puesto delante el alimento, tómalo ya por ti mismo, porque el asunto de que escribo reclama para sí todos mis cuidados. El mayor ministro de la naturaleza, que imprime en el mundo el valor del cielo y mide el tiempo con su luz, giraba, juntamente con aquel signo de que te he hablado antes, por las espirales en las que se nos presenta más pronto. Yo estaba con él, sin haber notado mi ascensión como no nota el hombre una idea antes de que se le ocurra, y Beatriz, a aquella a quien se ve pasar de bien a mejor tan súbitamente que no puede medirse su progreso por medio del tiempo, ella, tan brillante por sí misma, lo que fue en el sol donde yo entraba no por efecto de un color, sino por una luz más viva, jamás se podrá imaginar, aun cuando para decirlo llamara en mi auxilio al ingenio, al arte y la costumbre, pero se me puede creer y debe desearse verla. Y si nuestra imaginación no llega a tanta altura, no es maravilla, porque en el sol no ha habido ojo que pudiera fijarse. Tal era allí la cuarta familia del Padre Supremo, a quien siempre sacia, mostrándole cómo proceden de él el Espíritu y el Hijo. Y Beatriz exclamó: da gracias al sol de los ángeles, que por su gracia te ha elevado a este astro sensible. Jamás ha habido un corazón humano tan dispuesto a la devoción y a entregarse a Dios tan vivamente con todo su agradecimiento como el mío al oír aquellas palabras, y se fijó en él de tal modo todo mi amor que Beatriz se eclipsó en el olvido. No le desagradó, sino que se sonrió, y el esplendor de sus ojos sonrientes dividió en muchos mi pensamiento absorto en uno solo. Vi a muchos fulgores vivos y que vencían la luz del sol hacer de nosotros un centro y de sí mismos una corona, más dulces por su voz que brillantes por su figura. De igual suerte vemos a veces rodeada a la hija de Latona, cuando el aire está tan impregnado de vapores que mantiene el círculo de que se forma su corona. En la corte del cielo, de donde vuelvo, se encuentran muchas joyas tan raras y bellas que fuera de aquel reino no pueden hallarse otras. Una de estas joyas era el canto de aquellos fulgores. El que no se provea de alas para volar hasta allí, no espere noticias de las cosas del cielo por parte de ningún hombre, porque sería lo mismo que preguntar a un mudo. Después que cantando de esta suerte aquellos ardientes soles dieron 3 vueltas en derredor nuestro, como las estrellas próximas a los fijos polos, me parecieron semejantes a aquellas mujeres que sin dejar el baile se detienen escuchando con atención hasta que han conocido cuáles son las nuevas notas, y oí que del interior de una de aquellas luces salían estas palabras: ya que el rayo de la gracia en que se enciende el verdadero amor y que después crece amando resplandece en ti tan multiplicado que te conduce hacia arriba por aquella escalera de donde nadie desciende sin volver a subir de nuevo, el que negase a tu sed el vino de su redoma se vería en el mismo estado de violencia en que está el agua impedida de correr hasta el mar. ¿Tú quieres saber de qué plantas se engalana esta guirnalda que acaricia en torno a la hermosa dama que te da ánimo para subir al cielo? Yo fui uno de los corderos del santo rebaño que condujo Domingo por el camino en que el alma se fortifica si no se extravía. Este, que está el más próximo a mi derecha, fue mi maestro y mi hermano, es Alberto de Colonia y yo Tomás de Aquino. Si quieres saber quiénes son los demás, sigue mis palabras con tus miradas, dando la vuelta a la bienaventurada corona. Aquella otra chispa brota de la sonrisa de Graciano, tan útil por sus escritos a uno y otro fuero, que mereció el paraíso. El otro que le sigue fue Pedro, que como la pobre viuda ofreció su tesoro a la Santa Iglesia.
La quinta luz, que es la más bella entre nosotros, se abrasa en tal amor que todo el mundo tiene abajo sed de sus noticias. Dentro de ella está el alto espíritu, donde se albergó tan profunda sabiduría, que si la verdad es verdad, no ha salido otro que tuviera tal prudencia. Después contempla la luz de aquel cirio que ha sido el que mejor vio allá la naturaleza y el ministerio de los ángeles. En aquella diminuta luz sonríe el abogado de los templos cristianos, cuya doctrina aprovechó Agustín. Ahora, si diriges el ojo de tu mente de luz en luz, siguiendo mis elogios, debes ya tener sed de conocer la octava. Dentro de ella se recrea en la vista del soberano bien el alma santa que pone de manifiesto el mundo falaz a quien escucha bien sus doctrinas. El cuerpo, de donde fue separada, yace en Cieldauro, y desde el martirio y el destierro ha venido a disfrutar de esta paz celestial. Ve más allá fulgurar el ardiente espíritu de Isidoro, de Beda y de Ricardo, que en sus contemplaciones fue más que un hombre. Esa, de quien se separa tu mirada para fijarse en mí, es la luz de un espíritu que considerando tranquilamente la vanidad del mundo deseó morir. Es la luz eterna de Sigieri, que ejerciendo el profesorado en la calle de la Paja, excitó la envidia por sus verdaderos silogismos. Enseguida, como el reloj que nos llama a la hora en que la esposa de Dios se levanta para cantar maitines a su esposo, a fin de que la ame, y que con una parte de la rueda hace girar a la que va en pos de ella y con otra impele a la que la precede hasta que se oye tin tin con notas tan dulces que el espíritu felizmente dispuesto se inflama de amor, así vi yo en la gloriosa esfera moverse y responder las voces a las voces con una armonía tan llena de dulzura que sólo puede conocerse allá donde la dicha se eterniza. Fin del canto 10 del Paraíso. Canto 11 del Paraíso de Dante. Oh insensatos cuidados de los mortales, cuán débiles son las razones que os inducen a bajar el vuelo y a rozar la tierra con vuestras alas. Unos se dedicaban al foro, otros se entregaban a los aforismos de la medicina, éstos seguían el sacerdocio, aquéllos se esforzaban en reinar por la fuerza de las armas y haciendo creer en su derecho por medio de sofismas. Algunos robaban, otros se consagraban a los negocios civiles. Muchos se enervaban en los placeres de la carne y otros por fin se daban a la ociosidad, mientras que yo, libre de todas estas cosas, había subido con Beatriz hasta el cielo, donde tan gloriosamente fui acogido. Después que cada uno de aquellos espíritus hubo vuelto al punto del círculo en que antes estaba, tan inmóvil como la bujía en un candelero, oí en la luz que me había hablado anteriormente una voz que empezaba a decir de este modo, sonriendo, al paso que aquella fulguraba más. Así como yo me enciendo a los rayos de la luz eterna, del mismo modo, mirándola, conozco la causa de donde proceden tus pensamientos. Tú dudas y quieres que mi boca emplee palabras tan claras y ostensibles que ponga al alcance de tu inteligencia las que pronuncié antes cuando dije camino en que el alma se fortifica y las otras no ha salido otro. En cuanto a éstas es preciso hacer una distinción. La providencia, que gobierna al mundo con esa ciencia ante la cual toda mirada humana tiene que humillarse antes de penetrar hasta el fondo, a fin de que la esposa de aquel que con grandes gritos se unió a ella llegase hasta su amado con seguridad y también con mayor fidelidad, creó en su favor dos príncipes que la guiasen aquí y allá. Uno de ellos fue todo seráfico en su ardor, el otro, por su gran sabiduría, fue en la tierra un reflejo de los querubines. Hablaré de uno solo, porque es hablar de los dos, cualquiera que sea el de que me ocupe, pues sus obras tendieron a un mismo fin. Enrique Tupino y el agua que desciende del collado elegido por el beato Ubaldo se desprende de un monte un fértil declive de donde Perusa siente venir el frío o el calor por la puerta del sol, tras cuya cuesta lloran sus daños Nocera y Gualdo. En el sitio donde disminuye su pendiente vino al mundo un sol cuyo resplandor es comparable al que derrama éste a veces en el Ganges. Los que quieran hablar de este sitio no deben llamarle Asís, porque diría muy poco, sino Oriente, si quieren hablar con propiedad.
aquel sol no estaba aún muy lejos de su nacimiento cuando empezó a hacer experimentar a la tierra algún consuelo con su virtud, porque siendo aún joven incurrió en la cólera de su padre por su inclinación hacia aquella dama a quien como a la muerte nadie abre la puerta con placer, y ante la corte espiritual et coram patre se unió a ella, amándola después de día en día con más fuerza. Ella, privada de su primer marido hacía 1100 años y más, despreciada y oscura, había permanecido hasta que éste la solicitó abandonada de todos. De nada le valió haber oído decir que aquel que causó temor a todo el mundo la hubo encontrado segura con Amiclates. De nada le valió haber sido tan constante y animosa que mientras María permanecía al pie de la cruz, ella la subía con Jesucristo. Pero a fin de no continuar en un estilo demasiado oscuro, reconoce en mis difusas palabras que estos dos amantes son Francisco y la pobreza. En su concordia y sus placenteros semblantes, en su amor, su asombro y sus dulces miradas, se adivinaba la causa de sus santos pensamientos, así es que el venerable Bernardo fue el primero que se descalzó por correr tras tanta paz, y a pesar de correr le parecía llegar tarde. Oh riqueza ignorada, oh verdadero bien. Egidio se descalza también Silvestre por seguir al esposo. Tanto es lo que les agrada la esposa. Después, aquel padre y señor que va con su mujer y con aquella familia, ceñida ya del humilde cordón, sin que por una vileza de su corazón bajara los ojos a pesar de ser hijo de Bernardone, ni por parecer asombrosamente despreciable, puesto que comunicó regiamente a Inocencio su austera regla, recibiendo de él la primera aprobación de su orden. Después que fue aumentado en torno suyo la pobre gente cuya admirable vida se cantaría mejor entre las glorias del cielo, el eterno espíritu, valiéndose de Honorio, coronó de nuevo el santo deseo de aquel archimandrita, y cuando llevado de la sed del martirio predicó en la presencia del soberbio soldán la doctrina de Cristo y de los que le siguieron, encontrando a aquella gente poco dispuesta a la conversión, para no permanecer inactivo, volvió a recoger el fruto de las plantas de Italia. Sobre un áspero monte, entre el Tíber y el Arno, recibió de Cristo el último sello que sus miembros llevaron durante 2 años. Cuando plugo a aquel que le había elegido para tan gran tarea elevarle a la recompensa que mereció por su humildad, recomendó a sus hermanos, como a herederos legítimos, el cuidado de su más querida esposa y que la amaran con fe. Entonces su preclara alma quiso desprenderse de su seno volviendo a su reino, pero sin permitir que su cuerpo se enterrara con pompa alguna. Piensa ahora cuál fue el digno colega de Francisco encargado de mantener la barca de Pedro en alta mar y dirigirla hacia su objeto. Ese fue pues nuestro patriarca, por lo cual el que le sigue, según él manda, puede decir que adquiere buena mercancía. Pero su rebaño se ha vuelto tan ávido de nuevo alimento que no puede menos de esparcirse por distintos prados, y cuanto más lejos de él van sus vagabundas ovejas, más ávidas de leche vuelven al redil. Algunas de ellas, temiendo el peligro, se agrupan junto al pastor, pero son tan pocas que no necesitan mucho paño sus capas. Así pues, si mis palabras no son oscuras y me has escuchado atentamente, si tu mente recuerda lo que te he dicho, tu deseo debe estar en parte satisfecho, porque habrás visto la planta de donde se poda, y habrás visto al que lleva la correa en las palabras donde uno se fortifica si no se extravía. Fin del canto 11 del Paraíso. Canto 12 del Paraíso de Dante. Así que la bendita llama hubo dicho su última palabra, empezó a girar la santa muela, y aún no había dado una vuelta entera, cuando la otra la encerró en un círculo, uniendo movimiento a movimiento y canto a canto, y eran estos tales que articulados por los dulces órganos de aquellos espíritus, sobrepujaban a los de nuestras musas y nuestras sirenas, lo mismo que el rayo directo supera al rayo reflejado. Cual se ve a 2 arcos paralelos y del mismo color encorvarse sobre una ligera nube cuando Juno envía a su mensajera, naciendo el de fuera del de dentro como la voz de aquella ninfa a quien consumió el amor lo mismo que el sol consume los vapores,
y cuyos arcos son un presagio para los hombres a causa del pacto que Dios hizo con Noé de que el mundo no volverá a sufrir otro diluvio, de igual suerte aquellas dos guirnaldas de sempiternas rosas daban vueltas cerca de nosotros, correspondiendo en todo la guirnalda exterior a la interior. Cuando la danza y toda la gran fiesta de cánticos y llamas, confundidas entre sí por aquellas luces gozosas y placenteras, cesaron juntas y unánimes, semejantes a los ojos que se abren y se cierran al mismo tiempo, dóciles a la voluntad del que los mueve, del interior de una de aquellas nuevas luces salió una voz que al volverme hacia donde estaba me hizo semejante a la aguja dirigiéndose hacia el polo. Aquella voz empezó a decir: el amor que me embellece me obliga a tratar del otro jefe por quien se habla también del mío. Es justo que donde se hace mención del uno se haga también del otro, puesto que habiendo militado por una misma causa debe brillar su gloria al mismo tiempo. El ejército de Cristo, al que tan caro costó armar de nuevo, seguía a su enseña lento, temeroso y escaso, cuando el emperador que siempre reina acudió en ayuda de su milicia, no porque ésta fuera digna de ello, sino por un efecto de su gracia, y según se ha dicho, socorrió a su esposa con 2 campeones, ante cuyas obras y palabras se reunió el descarriado pueblo. En aquella parte donde el dulce céfiro acude a hacer germinar las nuevas plantas de que se reviste la Europa, no muy lejos de los embates de las olas tras las cuales, durante su larga huida, el sol se oculta a veces para todos los hombres, se asienta la afortunada Catlaroga bajo la protección del grande escudo en el que está subyugado el león y subyuga a su vez. En ella nació el apasionado amante de la fe cristiana, el santo atleta, benigno para los suyos y cruel para sus enemigos. Apenas fue creada, su alma se llenó de virtud tan viva que en el seno mismo de su madre inspiró a ésta el don de la profecía. Cuando se celebraron los esponsales entre él y la fe en la sagrada pila, donde se dotaron de mutua salud, la dama, que dio por él su asentimiento, vio en sueños el admirable fruto que debía salir de él y de sus herederos. Y para que fuera más visible lo que ya era, descendió del cielo un espíritu y le dio el nombre de aquel que le poseía por completo. Domingo se llamó, y hablo de él como del labrador que Cristo escogió desde su nacimiento para ayudarlo. Pareció en efecto el enviado y el familiar de Cristo, porque el primer deseo que se manifestó en él fue el de seguir el primer consejo de Cristo. Muchas veces su nodriza lo encontró despierto y arrodillado en el suelo como diciendo: he venido para esto. Oh padre verdaderamente feliz, oh madre verdaderamente Juana, si la interpretación de sus nombres es la que se les da. En poco tiempo llegó a ser un gran doctor, no por vanidad mundanal, por la que se afanan todos tras Ostiense y Taddeo, sino por amor hacia el verdadero maná. Entonces se puso a cultivar la viña que pierde en breve su verdura si el viñador es malo, y habiendo acudido a la sede, que en otro tiempo fue más benigna para los pobres justos, no por culpa suya, sino por la del que en ella se sienta y la denigra, no pidió dispensas a fin de dar 2 o 3 por 6, no pidió el primer beneficio vacante, non decimas quae sunt pauperum Dei, sino que pidió licencia para combatir los errores del mundo por medio de la semilla de que nacieron las 24 plantas. Después, con su doctrina y su voluntad juntamente, empezó a desempeñar su misión apostólica como el torrente que se desprende de un elevado manantial, y su ímpetu atacó con más energía los retoños de la herejía, allí donde era mayor su resistencia. De él salieron en breve varios arroyos con los que se regó el jardín católico y dieron más vida a sus arbustos. Si tal fue una de las ruedas del carro en que se defendió la Santa Iglesia y destruyó en el campo las discordias civiles, deberías conocer la excelencia de la otra rueda de que te ha hablado Tomás con tantos elogios antes de mi llegada. Pero el carril que trazó la parte superior de la circunferencia de esta última rueda está abandonado, de suerte que ahora se halla el mal donde antes el bien. Su familia, que seguía fielmente las huellas de Francisco, ha cambiado tanto su marcha que pone la punta del pie donde antes ponía los talones.
pero pronto se verá la cosecha que ha producido tan mal cultivo cuando la cizaña se queje de que no se la lleve al granero. Convengo en que quien examinase hoja por hoja nuestro libro aún encontraría una página en que leería «Yo soy el que acostumbro», pero no procederá de Casale ni de Aquasparte, de donde salen algunos que o huyen del rigor de la regla o aumentan desmesuradamente su austeridad. Yo soy el alma de Buenaventura de Bañorregio, que en mis grandes cargos propuse siempre los cuidados temporales a los espirituales. Iluminato y Agustín están aquí. Estos fueron de los primeros pobres descalzos que llevando el cordón se hicieron amigos de Dios. Con ellos está Hugo de San Víctor y Pedro Manlladore y Pedro el Español, el cual brilló allá abajo por sus 12 libros. El profeta Natán y el metropolitano Crisóstomo, y Anselmo y aquel Donato que dignó poner su mano en la primera de las artes. Aquí está también Rábano, y a mi lado brilla Joaquín, abad de Calabria, que estuvo dotado de espíritu profético. He debido alabar a aquel gran paladín de la Iglesia por moverme a hacerlo así la ardiente simpatía y las discretas palabras de fray Tomás, que así como a mí han conmovido a todas estas almas. Fin del canto 12º del Paraíso.